Bueno, quiero saludarlos en primer lugar a todos quienes no he saludado en este momento, en los momentos de entrar a la sala, y agradecer a los organizadores la invitación que aceptaron, por la propuesta más bien que aceptaron de presentar estos libros aquí en la Universidad Viña del Mar, que sin que escuche esto nuestro colega Juan Manuel Fierro, ya se ha convertido en mi segunda casa, en la que estoy muy a gusto y trabajando con los estudiantes de los cursos que hacen las asignaturas de Historia Latinoamericana de los siglos XIX y XX. Bueno, de una manera muy particular quiero saludar a Adolfo Bizama, que me acompaña aquí en estos momentos. Se ha unido al grupo de la patrulla juvenil que se formó en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile de Valparaíso, junto con Itamar Olivares y el profesor Luis Ortega, que se exilió ahí a la primera fila de esta sala. Por lo tanto, les agradezco el que me permitan presentar estos libros aquí. Y por cierto, también agradecer la presencia del profesor Abarzúa, que fue el editor que estuvo a cargo de esta tarea, que no fue fácil, don Luis, ¿no? Que nos provocó algunas incomodidades. No enflaqueció la tarea. No enflaqueció la tarea. No enflaqueció la tarea, por lo menos, ¿no? Pero, y como todo proyecto editorial, por cierto, tiene sus pormenores que no vale la pena comentar. El año pasado presentamos aquí los 4 tomos que se publicaron en el Norte Chico, en La Serena, sobre lo que yo había hecho allá en esa zona antes de llegar a la Universidad de la Frontera, y ahora estos 6 volúmenes que presentamos acá, en realidad no abarcan todo lo que yo he publicado sobre la frontera, pero aproximadamente el 70%. Se recogieron en los 2 últimos tomos artículos que se publicaron sobre la obra de la Iglesia y sobre el conflicto propiamente tal, conflicto que se vive en la Araucanía. Quiero decir 2 cosas previas. En los trabajos que presentamos hoy día yo llego hasta los años 1960. Yo no me atreví a pasar más adelante porque en realidad más adelante se producen una serie de fenómenos que hacen más compleja la historia de la región y que me impedían a mí con facilidad abordarlo. Primero, la reforma agraria y la contrarreforma. Luego, lo que señaló el profesor Ortega, ¿no? Los cambios que se producen a partir de la instalación en el poder de Salvador Allende, que mantuvo una permanente preocupación durante los 3 años respecto de lo que ocurría allá en la frontera. Debo decirles a ustedes que Allende asume en noviembre del año 70 y ya en diciembre visitó la región de la Araucanía y no lo hizo silenciosa o casi clandestinamente, lo hizo públicamente. Y en marzo del año siguiente instala al Ministerio de Agricultura en Cautín, en uno de los llamados cautinazos, ¿no? Que trasladaron al gobierno prácticamente a la región de la frontera, lo que demuestra el interés que tenía Salvador Allende de avanzar en la solución de los conflictos, pero en el marco de ciertas limitaciones que hoy día me están haciendo reflexionar a mí respecto de la forma como el Estado, yo no hablo de la República, yo hablo del Estado, de la forma como el Estado ha abordado esta cuestión. Entonces la primera cosa es que yo llego hasta el año 1960 en la mayoría de los textos que se presentan ahora. Y en segundo lugar, que será por razones propias de mi personalidad, yo tiendo a definirme como un historiador militante, en el sentido que reconoce a Hannah Arendt. El historiador no se despoja de sus lealtades, compromisos, de sus percepciones, de sus sensibilidades para abordar los temas que está abordando. Y por lo tanto, en este sentido, yo creo que mi deber como intelectual, como cientista social, como historiador, ¿no?, es de alguna manera plantear los puntos de vista sobre los temas que trabajan, ¿no?, y de alguna manera transformar también esos planteamientos en una acción política definida. En estos últimos años yo he estado particularmente vinculado a una serie de organizaciones que están buscando solucionar el conflicto y en estos momentos estamos tratando de generar una propuesta con un grupo de intelectuales mapuches y no mapuches que esperamos llegue al gobierno en los próximos meses. Bueno, dicho esto, yo creo que en los libros que estamos presentando abordo 4 temáticas. Voy a tratar de resumirlas brevemente. La primera temática que abordo es el mundo colonial.
Y eso aparece fundamentalmente en aquellos estudios sobre la evangelización y sobre el funcionamiento del espacio fronterizo desde Quillín hasta 1860 aproximadamente. Ese mundo colonial lo estudiamos desde la perspectiva de la Iglesia, de la obra evangelizadora de la Iglesia. Y no lo hicimos por casualidad, lo hicimos porque, en primer lugar, los misioneros, la mayoría jesuitas, estuvieron en la zona, conocieron la región por dentro y además escribieron. Y en sus escritos muchas veces transcribieron hasta donde pudieron versiones de los relatos que escuchaban de la población mapuche que vivía allí en ese espacio fronterizo. Por lo tanto, hay toda una temática vinculada al mundo colonial que fue clave para entender lo que pasa en el siglo XIX. Los que fuimos alumnos de don Mario Góngora, Luis Ortega, Itamar y quien les habla, ¿no?, les escuchó muchas veces decir que para entender Chile había que estudiar el mundo medieval, que entender el mundo medieval nos permitía entender el mundo colonial, y que para poder entender lo que había pasado en Chile en el siglo XIX y el siglo XX era fundamental conocer cómo se había estructurado el país durante la colonia. Y hoy día, con los años, yo le encuentro toda la razón, porque en realidad estudiar el mundo colonial sentó las bases para entender lo que va a pasar más adelante en el siglo XIX. Porque el segundo tema que se abordan en estos libros tiene que ver con ese siglo, el siglo ya antepasado. Y lo hicimos a través de la formación del Estado y la Nación, porque nos pareció que la acción del Estado en la región de la Araucanía había tenido un impacto que todavía tiene sus efectos en la vieja frontera. Por lo tanto, así como el mundo colonial lo habíamos estudiado desde la perspectiva de la evangelización, el siglo XIX lo estudiamos desde la perspectiva del Estado y la Nación, dos fenómenos que se dan en Chile a partir de la independencia, ¿no?, y que concluyen aproximadamente hacia 1860, de acuerdo a lo que Edward plantea, ¿no?, de ese estado en forma que él cree que ya se ha estructurado definitivamente hacia la sexta década del siglo XIX. Estudiar el Estado nos permitió de alguna manera tratar de deducir el impacto que había tenido la acción del Estado en la región de la Araucanía. Y eso lo planteó de alguna manera en el título de uno de los tomos que se publicó hoy día, La formación del Estado y la Nación y el pueblo mapuche, de la inclusión a la exclusión. Porque yo creo que hasta 1860 la élite que conformó el Estado y que construyó la Nación hizo serios intentos por incorporar amistosamente o amigablemente el territorio de la frontera al Estado chileno y a la población, en este caso a la población mapuche, a la nación. Hay un respeto por el mapuche y al mismo tiempo se admite que el pueblo mapuche tenía derechos sobre el territorio que habitaba. Los textos de la época hablan de la relación de Chile con la Araucanía como de nación a nación, no se habla de Estado, de nación a nación, y que el pueblo mapuche tiene el legítimo derecho a vivir en un territorio que defendió con el empuje que mostró durante el siglo XVI. Por lo tanto, hay un segundo tema que se abordan en estos libros que estamos presentando hoy día y que tienen que ver con el siglo XIX, visto desde la perspectiva de la construcción del Estado y la Nación. Y ese trabajo nos permitió presumir que la llegada del Estado había desarticulado ese mundo fronterizo que se había constituido durante la colonia, y que esa desarticulación de alguna manera se reflejaba en los problemas que vive la región de la Araucanía a partir de los años 1960. Por lo tanto, pasamos inmediatamente al tercer tema que abordan los libros que estamos presentando, la economía. Pero la economía en el siglo XIX, perdón, en el siglo XX, porque ya la economía la habíamos visto funcionando en los estudios que hicimos sobre el mundo colonial y en la primera fase del siglo XIX a través de los viajeros y a través de otras fuentes documentales que nosotros realizamos en aquel momento en el Archivo Nacional de Santiago de Chile. De tal modo que el tercer tema que abordan estos libros tiene que ver con la economía, pero ya instalado en el siglo XX. Y así como el mundo colonial lo habíamos estudiado desde la Iglesia y el siglo XIX desde el Estado, el siglo XX lo empezamos a estudiar
en función de la población y el comportamiento de la población, tal como lo señaló hace un momento Luis Ortega. ¿Por qué escogimos la población? Porque yo tenía alguna experiencia sobre eso. Mi tesis doctoral en Inglaterra fue un estudio sobre la población del norte chico en el siglo XVIII, de manera que yo de alguna manera me movía en el campo de la demografía histórica, y además disponíamos de materiales de gran valor en la región. Teníamos los registros parroquiales, no, perdón, los registros civiles, ya no estaban los parroquiales, ¿no? Teníamos los registros civiles, alrededor de 48 registros civiles, y además estaban los censos que se habían hecho en Chile desde el año 1813 en adelante, que daban información respecto de la población. En los momentos en que nosotros hicimos este estudio, los censos no estaban en internet. Hoy día es bastante más simple y más fácil, porque uno encuentra todos los censos en internet. En ese tiempo tuvimos que ir a Santiago, comprar estos materiales en el INE, eran carísimos. Afortunadamente CONICYT nos apoyó a través de un proyecto de investigación, pero costaba mucho, y uno adquiría estos materiales, ¿no?, en CD o en algún otro instrumento de esa naturaleza, ¿no? Tenía que llevarlos a Temuco y allá, ¿no?, pasarlos por procesadores y tratar de imprimir lo que resultaba más cómodo para trabajarlos, ¿no? Entonces, en el siglo XIX lo empezamos a estudiar por la población, y el estudio de la población nos permitió descubrir dos cosas que fueron muy importantes para nosotros. En primer lugar, que en la Araucanía en el siglo XX habían ciertos ciclos económicos que no coincidían con los ciclos económicos del país. Por lo tanto, que las singularidades de la Araucanía se manifestaban una vez más en el siglo XX, descubrimos eso, y por otra parte también descubrimos que hacia 1940 se produce una depresión económica en la región, una crisis económica en la región, que hacía mucho más compleja estudiar la salida de esa crisis. Por eso en ese momento, Luis, nosotros terminamos en el año 1960, porque la verdad es que un historiador necesita de metodologías, procedimientos, teorías, y nosotros no teníamos a nuestro alcance eso en aquel momento. Entonces descubrimos esas dos cosas, las complejidades de lo que venía por delante y al mismo tiempo los ciclos económicos. Un primer ciclo de expansión económica. El Estado no desarticuló la economía fronteriza. Nos equivocamos nosotros en nuestra primera apreciación. El Estado impulsó una fuerte expansión económica, un cierto dinamismo económico, por la llegada del Estado, las ciudades que se fundan, la instalación de las casas comerciales, los ferrocarriles, etcétera, etcétera. El problema es que la situación se torna muy grave a partir de 1940 por aquellos factores que han destacado varios de quienes han comentado hoy día estos libros, ¿no? El desgaste de la tierra, la erosión, etcétera, la sobreexplotación de los suelos, en fin. Y en ese momento se produce el éxodo de la población mapuche hacia Valparaíso, Santiago, como mano de obra barata. Yo creo que el gran movimiento migratorio de la población mapuche se produce a partir de los años 40, 50, ¿no? Lo ha trabajado muy bien Florencia Malon, ¿no?, en uno de sus libros, de tal modo que yo creo que cerramos los estudios con ese ciclo depresivo, sin saber si la Araucanía iba a salvar más adelante ese ciclo o íbamos a seguir empantanados. Y el cuarto tema que nosotros abordamos tiene que ver con el conflicto que se ha generado en la región de la Araucanía. Mundo colonial, segundo lugar el siglo XIX, tercer lugar la economía, siglo XX, y finalmente el conflicto. Y cuando analizamos el conflicto nos atrevimos a pasar algo más allá de 1960, pero todavía en términos más bien de trabajo que plantean hipótesis o entregan algunas apreciaciones. A nuestro juicio, ¿no?, el conflicto había sido provocado por el Estado, ¿no?, y ese Estado que no fue capaz de resolver la situación que se vivía en la Araucanía, en primer lugar por la violencia con que llega a la Araucanía, en segundo lugar por la incapacidad de evitar los perjuicios en los años en que ya está instalado allí, ¿no?, por haber invisibilizado esta historia, ¿no?, y finalmente por esta actitud antiindigenista que desarrolla la población chilena, ¿no?, habían agravado la situación. Estos libros recogen nuestros trabajos hasta el año 2014 aproximadamente. Creo que los últimos artículos que se publican son del año 2014. Ahora, en estos dos últimos años hemos avanzado. Y en estos momentos estamos ya llegando al 2015. Es decir, hemos avanzado
en lo que ha pasado en la región en los últimos 25 años. Hay 3 artículos que he escrito que todavía no se publican. Entiendo que uno se publicaría, usted me lo confirmará o no, don Fernando, porque está en el libro de don Domingo Namuncura. Sí. Ese está aceptado ya. Está listo ya. Bueno, ahí va a aparecer un artículo mío en el libro de don Domingo Namuncura que va a publicar Pehuen, que ya tiene fecha de presentación en Santiago. 23 de junio. 23 de junio tiene lugar y hora. Sí. Ya nos han comprometido, me imagino que viajará de Nicaragua a don Domingo de Guatemala, donde es embajador actualmente. Yo lo conocí cuando era director de la CONADI y cuando publica el libro sobre el Alto Biobío, ¿no? Ese artículo se llama Pueblo Mapuche 1810-2015, que propone una mirada de larga duración, ¿no?, que yo denomino 2 siglos de lucha por la justicia, el reconocimiento y el respeto, en el que llego hasta prácticamente el 2015. El segundo artículo es un artículo que se envió a México, no sabemos si se va a publicar o no, está en proceso de evaluación, se llama Colonialismo en la Araucanía y Resistencia Mapuche, Chile. Aquí parto en la colonia, 1550-2015, para en el también tiempo de larga duración analizar este fenómeno. Y el último libro, el último artículo se llama El impacto del neoliberalismo en la región, en la que definitivamente estudio ya lo que ha pasado en la región en los últimos años, particularmente el impacto que ha tenido el neoliberalismo y fundamentalmente la presencia de las forestales, que a nuestro juicio complicaron la situación y que de alguna manera contribuyeron a la agudización del conflicto Estado-Pueblo Mapuche, que a mi juicio hoy día no es solo un conflicto con el Estado, con el pueblo mapuche, sino que con toda la comunidad regional. Y cuando yo hablo de que la región no ha logrado construir identidad regional, lo digo en el sentido de que el gran sueño de quienes ocuparon la Araucanía era allí fabricar una nueva chilenidad. Y eso no se logró, como en cambio sí se consiguió en el norte grande. Todos los trabajos de Sergio González no han demostrado que allá se logró construir una identidad plurinacional y pluriclasista, ¿no?, que hace posible que exista ya una identidad muy fuerte en Iquique, en Antofagasta, ¿no?, la identidad pampina. En cambio, en la región de la Araucanía, ¿no?, se agudiza la atomización de la sociedad regional. Por una parte los chilenos mestizos que llegaron allá como nacionales, los mapuches, y finalmente los colonos o descendientes de colonos extranjeros. Ahora, los énfasis que estamos poniendo en estos momentos tienen relación con varias cuestiones que estamos planteando. En primer lugar, la relación, y esto tiene que ver con lo que planteaba el profesor Igor Goicoechea, la relación de los espacios periféricos con el poder. En realidad lo que estamos observando hoy día en Chile, y particularmente en la Araucanía, es la reacción de los espacios periféricos frente al poder central, que toma decisiones en función de lo que la clase política decide en Santiago, sin considerar las demandas locales o regionales. Lo que está ocurriendo hoy día en Chiloé, ustedes lo han escuchado por la prensa, lo han visto en la televisión, perdón, lo han escuchado en las radios, lo han visto en la televisión y lo han leído en los diarios, ¿no?, es precisamente el reclamo de una comunidad regional que se siente abusada por un Estado central. Entonces, hay una serie de textos y literatura sobre la acción de los espacios periféricos que están poniendo en riesgo el Estado. Habría que discutir hasta qué punto el conflicto social propiamente tal, el conflicto social tradicional, es lo que hoy día está poniendo en tela de juicio el capitalismo neoliberal. Hasta dónde hoy día los grupos periféricos se están levantando contra este neoliberalismo y este capitalismo financiero que prácticamente lo decide todo en los centros en donde se concentra el poder. Primer tema, el tema de los espacios marginales. El segundo tema es las transformaciones del Estado y la aparición de lo que llamamos nosotros el Estado gerencial y el Estado injurioso. Hay también una amplia literatura sobre el tema, ¿no?, que da cuenta de cómo estos estados tienden a abusar sobre la población civil, generando una sensación de molestia y malestar, que ya lo anticipara en un trabajo que usted recordó y que yo había olvidado, que usted había recordado, del psiquiatra Sigmund Freud, ¿no?, en El malestar de la cultura. Por lo tanto, hay ahí una cuestión muy interesante respecto a las transformaciones del Estado, y yo recojo la opinión del profesor Ortega en el sentido de que estos son temas que tenemos que discutir nosotros hoy día. Y en tercer lugar también estamos
tratando de entender esta situación que se vive en la Araucanía desde el punto de vista de la antropología de los sentimientos y las emociones, y en este sentido los trabajos de Franz Fanon, de David Le Breton y particularmente algunos trabajos de Hannah Arendt, en términos de esta violencia que uno observa allí como resultado de la ira acumulada. Eduardo Mella habla de las razones del IRCUM para referirse básicamente a los motivos por los cuales las organizaciones mapuches hoy día recurren a la violencia fracasada, a todas las estrategias políticas. En eso Fernando tiene toda la razón. La violencia llega cuando fracasan los intentos por resolver el problema políticamente, ¿no? Yo, frente a las razones del IRCUM, hablo de las memorias de la ira, y lo que uno observa en la región de la Araucanía es una acumulación de ira que hoy día se está reflejando en las acciones de algunas agrupaciones, de algunas comunidades mapuche, ¿no? De los camioneros que desfilan en Santiago con los camiones quemados, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, estos son libros abiertos, son libros abiertos, y yo termino agradeciendo a la Universidad de la Frontera, que bueno, sigue siendo mi alma mater en los últimos años, ¿no? Por el apoyo que me ha dado no solo para la publicación de estos trabajos, sino por el apoyo que me dio para que yo pueda trabajar con absoluta libertad en esa universidad, pasado ya los años duros en los cuales había un cierto cuestionamiento. Debo decirle a ustedes que el primer trabajo que yo escribí sobre esa región fue un estudio sobre el bandolerismo, ¿no? Y usted recordará, profesor, la consecuencia que tuvo ese artículo, ¿no?, que estuvo a punto de significarme la tercera exoneración de la universidad. Pero que usted trató a Tizano como bandolero. Claro, traté a Tizano. Entonces la ecuación que hicieron sectores de ultraderecha de la zona era que Jorge Pinto atacaba a Trizano. Trizano era el fundador del cuerpo de carabineros. El cuerpo de carabineros se sentía lastimado y un rector militar mantenía en la universidad a este sujeto que maltrataba a carabineros y que por lo tanto enfrentaba al ejército con carabineros. Por lo tanto, o salía el rector o salía el profesor Pinto. Y curiosamente salió el rector. Porque yo creo que el rector Barrientos fue el único rector exonerado que tenemos en Chile, usted lo recordará, ¿no es cierto? De manera que cuando yo me refugié en el mundo colonial lo hice un poco también escapando de las presiones de aquel momento, ¿no? Y cuando me cobijé en la iglesia pensé que estaba por lo menos más resguardado allí de una eventual exoneración que muchos suponían se iba a producir en aquellos años, porque los días lunes nosotros pasábamos directamente a la rectoría para ver en qué situación se encontraban las denuncias que se hacían el día domingo por la radio, ¿no?, donde se nos acusaba de marxistas guevaristas o cheguevaristas, ¿no? Demomarxistas, etcétera, etcétera. Pero a pesar de eso sobreviví en la Universidad de la Frontera y pude desarrollar una labor que yo agradezco enormemente a la universidad, particularmente a las autoridades, y en ese sentido a Juan Manuel Fierro, con quien en realidad tengo vínculos desde mucho antes de que él fuera vicerrector, en los años en que ya recuperaba la democracia, participamos en todos aquellos movimientos tendientes a generar factores que permitieran el desarrollo de la cultura, en reuniones que sostuvimos por allá por los años 90. Bueno, muchas gracias por la paciencia que han tenido de escucharme, ¿no? Y a mis alumnos de la Universidad Viña del Mar, ¿no?, agradecerles la paciencia que tienen de escucharme en clase, a pesar de que siempre hablo y no uso tics. Pero si me mantienen acá voy a tratar de corregir ese defecto. Muchas gracias, han sido muy amables.